Bueno, buen día a todos. No vi bien quiénes son todos los que están. Bien. Ajá. Bueno, el tema que vamos a hablar hoy, uno de los temas es el síndrome coronario agudo, los síndromes coronarios agudos, que es una patología bastante frecuente en nuestro medio y en nuestra sociedad, así que es importante más o menos revisar más o menos los algoritmos que podemos tener en la guardia, más que nada en nuestro nivel, y ponernos de acuerdo más o menos en lo que es el paciente con dolor y alteración en el electrocardiograma y otras cuestiones más que nada. Bueno, los síndromes coronarios agudos por lo general se constituyen con un conjunto de entidades clínicas que en común denominador tienen la obstrucción total o parcial de unas o varias arterias que irrigan el corazón y como mecanismo principal la rotura o erosión de una placa de ateroma vulnerable que luego se va a traducir en una cierta clínica secundaria a una isquemia o necrosis del miocardio. ¿Cómo a veces podemos sospechar que un paciente puede tener un síndrome coronario agudo más allá de la clínica? Siempre hablando con el paciente, buscando los factores de riesgo, más que nada. Sabemos que hay factores de riesgo que no son modificables, como la edad, el sexo, los antecedentes familiares, y aquellos que sí son modificables, como el tabaquismo, la hipertensión, la dislipemia, la obesidad, el sedentarismo, y diabetes, entre otros. ¿Cómo podemos llegar a hacer un diagnóstico o una aproximación principal de un síndrome coronario agudo? Como dijimos recién, hablar con el paciente, tratar de evaluar factores de riesgo, cuál es la clínica, cuál es el motivo de consulta que el paciente suele referir y, cayó un rayo. Y qué cambios en el electrocardiograma vamos a poder encontrar que nos puedan decir que en ese corazón está pasando algo. Con estos tres pilares de aproximación o en la práctica podemos siempre evaluar un síndrome coronario agudo. El AMIR me pareció importante porque te dice que por lo general hay dos tipos de pacientes que suelen tener clínicas diferentes. Aquellos pacientes que son menores de 60 años, que los considera como joven, suelen tener en la mayoría de las veces síntomas típicos de un síndrome coronario agudo, como el dolor torácico de tipo angor, opresivo, de inicio agudo, que puede irradiarse hacia la base del cuello, al brazo, al miembro superior izquierdo, al dorso del tórax, suele ser intenso, que no calma más de 10 minutos, que muchas veces puede calmar muy poco con nitratos sublinguales o incluso con el reposo más que nada. Después te dice que aquellos pacientes que tienen como más años, mayores de 75, otras comorbilidades como diabetes, hipertensión, mujeres y los postoperatorios, además de los síntomas típicos, pueden presentar síntomas atípicos que no muchas veces nos guían rápidamente a un diagnóstico. Pueden presentar una espigaltralgia, dolor torácico inferior, dorsal, pueden presentarse como una disnea súbita, un síncope, o directamente pueden presentar un cuadro de una complicación del mismo, que puede ser una insuficiencia cardíaca, el shock cariogénico o incluso el paro cardíaco. Bueno, bibliográficamente siempre aprendimos que un síndrome coronario agudo, cuando lo evaluamos en el electrocardiograma, lo podemos dividir en aquellos que tienen la elevación del ST y las que no tienen elevación del ST. El que solemos siempre mirar y buscar primero siempre es la elevación del ST, que muchas más veces es más fácil de evaluar a simple vista, siempre traduce una lesión transmural bastante grave. ¿Qué característica tiene una elevación del ST? Que siempre es convexa hacia arriba, teniendo en cuenta siempre el punto J. Del tamaño siempre tiene que sobrepasar 1 milímetro y que tiene que estar en 2 o más derivaciones consecutivas, más que nada. Cuando no aparece el ST, siempre tenemos que prestar atención el descenso del ST. Muchas veces las ondas T negativas, aprendimos otra vez en la clase que las ondas T negativas pueden aparecer en un electrocardiograma normal, pero
cuando no están acompañados con el QRS se consideran patológicas y si están en 2 o más derivaciones también con más seguridad son patológicas. La ausencia de elevación del ST se traduce como una lesión subendocárdica o que no llega a ser transmural. ¿Qué otra expresión electrocardiográfica puede tener un síndrome coronario agudo? Por lo general pueden aparecer como bloqueos de ramas completos que el paciente desconoce concretamente, o puede presentarse como una arritmia más que nada. Cuando aparecen estas patologías, dentro de las posibles causas podemos llegar a tener un síndrome coronario agudo. Este cuadrito lo saqué del AMID. Me parece importante más o menos recordar que la elevación del ST hasta su normalización tiene como cierta periodicidad y horarios de seguridad que lo vamos a encontrar. Por lo general en promedio son casi 6 horas, sabemos que siempre tenemos que actuar cuanto antes y la primera hora de oro es súper importante para iniciar un tratamiento. Y nos da como ejemplo también las otras lesiones como el descenso del ST o la onda T patológica, que en este caso la muestra como una onda T que no sigue la polaridad del QRS que habíamos hablado otra vez en clases. Este cuadrito también me pareció importante tenerlo. Muchas veces la elevación del ST en cargas consecutivas nos puede traducir que la arteria está lesionada más que nada y muchas veces nos permite presentar a un paciente con mayor seguridad y en forma acotada más que nada. Porque me pasó a mí en los primeros meses de residencia que cuando teníamos un síndrome coronario agudo, yo presentaba al paciente, si tengo un paciente tanto, qué sé yo, con una elevación del ST en B1, B2, BD, y el pobre DPI no le alcanzaba las manos para anotar. Así que imagínense. Muchas veces aprender qué arteria está muchas veces lesionada nos permite ya de un tema resumir el paciente en pocos puntos para que la derivación sea lo más eficaz posible. Bueno, ¿qué solemos hacer con un paciente entonces que tiene clínicas subjetivas de un síndrome coronario agudo? Primeramente, en cuestiones generales, valorar la estabilidad hemodinámica, y esto lo hacemos muchas veces en el triage, valorar la conciencia, la TA, la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno. Si el paciente está estable hemodinámicamente, podemos hablar con él acerca de cuál es la clínica que lo aqueja, cuándo empezó, qué medicación toma, qué factores de riesgo tiene, cuántas veces le pasó lo mismo, y etc. El primer paso luego es realizar un electrocardiograma, que es lo que nos va a guiar precisamente cuál de los síndromes coronarios agudos están presentes, y luego iniciar un tratamiento y derivar a un tercer nivel. Siempre esto como medidas generales. Después, dentro de eso, puede haber puntos específicos de que alguno prefiera hacer otra cosa antes de, pero bueno, como medida general, estos son los pasos principales para un síndrome coronario agudo. Bueno, cuando tenemos el paciente con una alteración en el electrocardiograma que nos habla de una subjetividad o no hay ninguna duda de que este paciente está con un síndrome coronario agudo, lo dejamos en showroom, mantenemos un monitoreo continuo del electrocardiograma, administramos oxígeno. Si existe la necesidad de, como medidas, podemos tratar el dolor, siempre recordando que el paciente que está en showroom y debe ser derivado, siempre debe estar monitoreado continuamente con vías periféricas en caso de que se complique más que nada su estado hemodinámico. Como medidas medicamentosas, por así decirlo, tratamiento médico, lo principal que vamos a administrar es aspirina en vía oral de 300 miligramos, que luego lo suelen mantener a 100 miligramos día, y clopidogrel 600 miligramos vía oral, que luego suelen mantenerlo a 75 miligramos día.
Esto como medida general lo que solemos hacer siempre. ¿Qué pasa con los nitratos sublinguales? Que también los podemos llegar a utilizar. El de nitrato isosorbide de 5 miligramos es un vasodilatador bastante potente y de acción rápida, tanto arterial como venoso. Siempre hay que tener precaución en estos pacientes, más que nada masculinos, que pueden llegar a estar utilizando sildenafil, tadafil y el otro que no me sale el nombre, vardenafil, que básicamente los pacientes suelen ocultarlo y muchas veces nosotros nos solemos olvidar de preguntarlo, pero sabemos que la conjunción de nitrato sublingual con este tipo de medicamentos pueden generar una hipotensión bastante drástica que puede llegar a perjudicar la vida del paciente. Por lo tanto, siempre, siempre, siempre que vamos a utilizar un nitrato sublingual, tenemos que preguntar si este tipo de medicación lo están utilizando por lo menos en las últimas 48 horas. ¿Cuándo no vamos a utilizar un nitrato sublingual? Cuando el paciente tenga una clara hipersensibilidad al mismo, cuando el síndrome coronario esté asociado a una hipotensión, cuando haya un shock cardiogénico y bueno, o cuando se manifieste simplemente con una hipotensión. ¿Qué dosis máxima podemos llegar a utilizar? La verdad que mucho no la encontré. Sí he visto que por lo menos hasta 2 veces en el showroom la han utilizado, más que nada en pacientes hipertensos, pero la dosis inicial suele ser hasta 10 miligramos por minuto, que se incrementa cada 5 o 10 minutos hasta lograr una reducción del 10% de la TA de los pacientes normotensos o un máximo de 30% en pacientes hipertensos. Si bien nosotros podemos utilizarlas con dos objetivos. Primero es calmar el dolor porque produce una vasodilatación y aumenta la irrigación del miocardio y que también como en forma secundaria disminuir la presión del paciente si aquel la tiene alta más que nada. Nunca se debe descender la TA, especialmente sistólica, por debajo de los 90 milímetros de mercurio y las dosis máximas que dice la bibliografía son hasta 200 miligramos minuto, o sea, una locura. Básicamente se tiene que tomar un balde de nitrato sublingual, pero bueno, sabemos que son, por lo menos en nuestros medios no lo solemos hacer. Te dice que la bibliografía en los nitratos sublingual no suele estar indicado encima si hay un infarto de cara inferior o de cara derecha, que suelen ser los más extensos más que nada y pueden generar una IC de forma rápida y progresiva. Hasta ahora, ¿alguien quiere decir algo? Hola Sergio, soy Lili, ¿cómo estás? Buen día. Hola Lili. ¿Cómo estás? Quería consultarte si vos Sí. encontraste en la bibliografía que el clopidogrel se da en todos los pacientes o solo en aquellos que no van a recibir terapia fibrinolítica inmediata. Te lo pregunto porque cuando tuvimos una capacitación con el 107 para coordinar las derivaciones de los síndromes coronarios directamente con el servicio de cardiología de Cuyen, nos habían dicho allí que si damos clopidogrel a aquellos pacientes que directamente ingresan para fibrinolisis, ellos tenían que demorar la fibrinolisis porque si el paciente había recibido el clopidogrel hacía unas horas, no podían recibir inmediatamente la terapia antifibrinolítica, tenía que pasar un tiempo, digamos. Entonces, bueno, yo eso que nos dijeron ahí, la verdad que no lo encontré en bibliografía y por eso te pregunto si vos lo has encontrado ahora que estuviste revisando, si se le da a todos los pacientes o solo a los que no tienen supra-CT. O sea, a los que tienen supra-CT no se le debería dar el clopidogrel. Eso es lo que dijeron en esa capacitación. Lo que yo había leído en la Sociedad de Cardiología Argentina es que cuando vos dividís el paciente con supra y no supra, a los supra sí le das y en los, por lo general hasta 600 y a los no supra se lo recomiendan igual, más que nada, porque en el sentido de que uno cuando vos vas a derivar al paciente no sabés cuál es la objetividad que va a tener el otro con respecto a tu paciente actual. Entonces, sí o sí, para mí, esta opinión personal, ¿no? Se lo tenés que dar. Con Maggi estábamos hablando porque hay como un protocolo que nos dieron los chicos del Cuyen, que después lo vamos a hablar, pero ellos no aclararon nada con respecto a esto.
Igual, Bien, hola, sí, soy Maru. históricamente lo hemos usado de manera rutinaria desde que tenemos clopidogrel en la guardia, porque antes no había, desde que hubo, se le da a todo paciente con síndrome coronario, pero cuando hubo ese encuentro me llamó la atención ese planteo, yo traté de buscarlo después desde un sustento teórico, la verdad que no lo encontré, por eso lo pregunto, ¿viste? Lili, hola, buen día, soy Maru. Hola Maru, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? No, en el paciente que vamos a derivar por unidad de dolor, o sea, el que tiene supra-ST, dolor característico, ese sí va al Clopi, el otro es el que no va, el que es Claro, un paciente. eso es lo que hablábamos, que viste que mandaste vos, Maru, es Sí, lo que yo se lo envié a Sergio, y justamente eso, digamos, sin Supra, no llevaría, digamos, el Clopi. Solamente la aspirina. claro, sí, sí. Fíjate en el algoritmo que, bueno, yo mandé, que lo elaboraron ellos y que, bueno, nosotros lo difundimos ahí en la guardia y cuando hubo la reunión, Lili, bueno, era eso, que los que tienen supra-ST, los que van a reperfusión, eso sí. Los otros que no tienen supra-ST, por ahí sí, si después hacen una cinecoreografía y tienen que reperfundir y ya le dieron el clopi, a esos son los que tienen que posponer. Por lo menos eso es lo que yo recuerdo y lo que dice el... Pero cuando tenemos supra, sí, sí iría. Por lo menos es lo que quedamos esa vez. Habría que revisarlo. Vos tenés la idea, tenés como la información distinta, Lili, no sé. No, por eso lo preguntaba, porque me había quedado esa duda, Maru. No, yo en realidad desde siempre lo usamos para todos los pacientes, al Clopi, y desde ese encuentro no me había quedado claro esto que habían planteado con que si el paciente tiene clopidogrel al momento de derivarlo y ellos tienen que hacer la terapia fibrinolítica, tenían que dilatar por unas horas y eso, bueno, podía repercutir en la evolución clínica del paciente desfavorablemente. Eso es lo que no me había quedado claro, por eso lo pregunté, porque después de ese encuentro lo busqué y no encontré esto de que diferencie la terapia con clopidogrel según si el paciente tenga o no tenga su presete, por eso lo consulté. Pero bueno, no me queda claro igualmente, Maru, cuál es la relación entre administrar el clopi y si después el paciente recibe o no recibe la fibrinolisis. Eso es lo que no me queda claro. Ahí está, estaba escribiendo justo, sí. Bueno, deberíamos buscarlo, es algo que podemos volver a buscar en la bibliografía, o a veces son protocolos internos, Lili, viste, de manejo interno, de experiencia del servicio. De última, yo después de esta clase puedo, de esta charla, puedo escribirle a los que nos dieron la capacitación esa vez, a ver qué me puedan decir, que era el jefe residente y el jefe del servicio. Y bueno, si no encontrás nada, Sergio, yo me comprometo a preguntar. Bien. Sí, yo tengo en la mano algoritmo que si te lo aclaran, de que el paciente con dolor pero no tiene supra, solamente debe ser derivado con aspirina. Básicamente eso, y en el PDF que ellos presentaron como el flujograma ideal, no lo aclaran ni nada de eso, así que por eso. Pensé que era algo ya establecido, pero no, nunca me puse a pensar el fundamento, más que nada. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Querés que sigamos? Igual esto lo vamos a aclarar después, cuando veamos bien el flujograma, pero sí es verdad que ellos dijeron que esto de pacientes con dolor sin supra se va solamente con aspirina. Bueno, ¿qué pasa con el paciente que tiene un dolor de pecho, pero cuando nosotros lo evaluamos tiene un electrocardiograma normal? La radiografía te habla del paciente que debe estar colocado a unidad del dolor, si bien hay ciertas características que debe cumplir la unidad del dolor para que sea tal, nosotros obviamente lo dejamos en observación y lo vamos haciendo electrocardiograma seriados para ver si hay alguna alteración, más que nada. Sabemos que hoy en día no existen marcadores séricos que cumplan con todos los parámetros para ser utilizados como gol estándar, sino que la conjunción de varios marcadores séricos aumentan la eficacia y la seguridad para poder diagnosticar un evento cardiológico. Esto como pequeño resumen, como para no ahondar tanto, pero la CPKMB
no solamente puede estar debido a su origen en el miocardio, sino también en el músculo esquelético. Tiene una baja sensibilidad, más que nada cuando uno intenta detectarla antes de las 6 horas o luego de las 36 horas de iniciados los síntomas. Entonces, siempre como la que CPK-MB tiene como un rango de seguridad que está entre las 6 y 36 horas. Si vos te fuiste a ese rango, le estás errando. Las troponinas son las más sensibles, pero no se detectan en individuos sanos, por lo tanto, cuando sí están detectadas, nos tiene que saltar la alarma de que algo está pasando en nuestro paciente, y lo bueno que tienen es que a niveles mínimos ya se consideran positivas. Lo malo que tienen es que se elevan de forma tardía después de las 6 horas, pero pueden durar hasta 14 días inclusive. Y por último, la mioglobina es también una de las enzimas sensibles. Si son negativas, prácticamente podemos descartar cualquier tipo de lesión miocárdica y se detectan antes de las 4 horas. Esta revisión la saqué de la revista cardiológica de Argentina, como para tener siempre en cuenta de por qué pedimos algunas, por qué pedimos todas, por qué no pedimos una sola, más que nada, porque separadas en sí no aumentan la sensibilidad, más que nada porque aquellas, la mayoría, no son sensibles al miocardio, y entonces en conjunción podemos pensar que un paciente, cuando tiene elevadas estas y diagnosticadas en forma correcta, podemos llegar a utilizarlas como diagnóstico para un síndrome coronario. Bueno, con respecto a la unidad del dolor, el paciente que consulta por un dolor torácico, sea típico o no típico, siempre debemos volver otra vez, y el pilar principal es la anamnesis más el examen físico y el electrocardiograma, como habíamos dicho hoy al principio. Cuando realizamos estos 3 pasos principales, podemos tener un paciente que tiene un síndrome coronario bien definido, que ya lo hablamos, el tratamiento médico, derivación a tercer nivel, un síndrome coronario dudoso, que es el periodo en el cual el paciente puede no tener alteraciones en el electrocardiograma que no sean muy subjetivas, el dolor es medio dudoso, no es muy característico. Aquel paciente, por ejemplo, encima que es diabético, no suele tener el dolor típico. Siempre dice que la bibliografía que el periodo de observación mínimo tiene que ser de 8 a 12 horas. Esto en nuestro medio muchas veces no pasa. La CPK, que es una de las primeras que podemos llegar a pedir, aparece a partir de las 6 horas del dolor. En cambio, la troponina a partir de las 8. Y siempre que podamos, tenemos que tratar de realizar un electrocardiograma cuando el paciente está presentando la clínica en el momento agudo. Muchas veces, cuando la clínica no está, el electro suele ser normal, y esto pasa principalmente muchas veces en las anginas, que generan un dolor, que luego el paciente de 5 minutos suele calmar, y más que nada están en reposo, o hay pacientes que toman nitratos porque ya tienen diagnóstico de angina, y cuando uno le hace el electro está normal. ¿Qué pasa con aquellos pacientes que no están teniendo un síndrome coronario agudo, pero han tenido un dolor bastante típico, tienen algunas pautas alarmas como factores de riesgos? Siempre el control tiene que ser, como dijimos, mínimo entre 8 y 12 horas, pero si no hay ninguna alteración, por más mínima y dudosa que sea en el electrocardiograma, debemos poder citarlo dentro de las 24 horas, darle pauta de alarmas y poder solicitar los marcadores séricos, que lo puede hacer en forma ambulatoria más que nada. No sé si alguien quiere aportar de esto. Esto lo saqué así como muy de la revista cardiológica y traté de adaptarlo a nuestro medio, en lo que hemos hecho a veces con los pacientes que han presentado dolor, pero puede ser modificado a opinión. Sergio, Sí. perdón, de vuelta. Yo le agregaría que sí o sí el electro se tiene que hacer dentro de los 10 minutos de la consulta. O sea, eso es, creo que lo más importante del paciente que consulta por dolor. Después vamos a ver qué tipo de dolor es, o si es dolor coronario o no, pero todo paciente que consulta por dolor de pecho, una vez admitido, debe tener un electrocardiograma dentro de los 10 minutos de la consulta. Eso Bien. sería en lo ideal, pero por ahí, bueno, esto con el tema del triage y bueno, la admisión, que
es bien, está bien avisada en el hospital, digamos, las personas por ahí nos avisan cuando no hay triage, las personas que están en admisión, pero bueno, eso es importante, lo Bien. agregaría ahí como en flúor. No sé si alguien quiere más o menos o ponernos, charlar el tema de cuánto tiempo podemos llegar a dejar a un paciente que tiene dolor y que no tiene alteración en el electrocardiograma, por lo menos para saber la observación. Yo por lo menos he tenido pacientes hasta 3 horas, cada por lo menos 20, 30 minutos haciendo electrocardiograma, pero que muchas veces en la observación no ha presentado dolor, pero no sé hasta cuánto hemos tenido en el protomédico o algún punto que se quiera agregar ahí en el paciente con dolor y electrocardiograma normal. No sé si me entendí. No sé si estás haciendo una pregunta, Sergio, pero yo creo que va a depender de la disponibilidad de recursos, de la posibilidad de hacer laboratorio o no, de también la disponibilidad de un espacio físico adecuado para hacer esa observación. Me parece que el tiempo depende de muchos factores y me parece que se puede evaluar de manera particular, sí teniendo algunos parámetros, como dice Maru, bueno, sabemos que el electro dentro de los 10 minutos, sabemos que por ejemplo en Proto solo tenemos disponibilidad de CPKMB y cuando aparece positiva esa CPK, en qué rango de tiempo, y entonces eso nos puede ir marcando como algunos parámetros. Pero bueno, me parece que esos parámetros se van a ajustar, como dije antes, a la disponibilidad de recursos, espacio y demás. Bien. Entonces, como un punto, no hay un periodo máximo para dejar al paciente, sino depende mucho también de lo que nosotros les podamos hacer ahí, el laboratorio, la ubicación y todo eso. Sí, yo no digo que sea así, fue una opinión, no sé, tal vez alguien más tenga otra. Sí, obvio, y otra depende sugerencia. también de cómo está el paciente, digamos, de si tiene otra clínica. Creo que eso va a variar según cada paciente, me parece a mí. No es que hay que dejarlo protocolarmente tanto tiempo. Bien, bien. Siempre hablando del paciente que tiene dolor y electrocardiograma normal. Sí, en nuestro medio podemos hacer laboratorio, pero no sabía si había un punto máximo de tiempo en dejarlo en observación más que nada. Después sí, obviamente va a tener el paciente que después tiene otros factores de riesgo, otra clínica que, bueno, te dice, sí, tengo que hacer esto, lo otro, y bueno, cambia el manejo, pero bueno, nada, me quedó claro igual. No sé si alguien tiene alguna duda con respecto a esto. Sí, por ahí también me parece óptimo utilizar los recursos disponibles y sobre todo este vínculo que se estableció con la unidad de dolor de Cuyen, de cuando tenemos duda con un paciente, no dudar en presentarlo. Paciente con un electro normal, pero que clínicamente nos parece que fuertemente este paciente puede tener un síndrome coronario, le hicimos varios electros, lo tenemos 1, 2, 3, 4 horas en observación, el electro sigue siendo normal, pero la sospecha clínica es muy alta, no dudar en hacer una consulta, en presentarlo, antes de presentarlo en DIPAES, tal vez poder hacer una comunicación telefónica con el servicio de carga y decir, tengo este paciente, ¿qué te parece? ¿Lo sigo observando? ¿No lo sigo observando? ¿Lo derivo igual por más que no tengo laboratorio? Como esto, digamos, utilizar también las diferentes redes para optimizar los recursos, entiendo. Bien, gracias Lili. Sí, hemos tenido pacientes que más que nada viste en las horas de la noche, en la madrugada, que han tenido la clínica, pero típica, pero el electro que no te dice nada, obviamente que han terminado siempre en un tercer nivel para valoración, más que nada porque ellos tienen todos los recursos para hacerlo en forma rápida. Bueno, seguimos entonces. Sí, sí. Bueno, ¿qué onda las heparinas, che? Esto es algo que muchas veces la grafía te dice que hay que usarla, que no hay que usarla. En nuestro medio, desde que me recibí, nunca vi que hayan utilizados. Y ahora que los chicos tienen este algoritmo para cómo derivar al paciente de un síndrome coronario agudo, tampoco la recomienda. Así que, más que nada,
Sí, recalcar que, así como bien superficial, tienen alto éxito para prevenir próximos eventos isquémicos y la incidencia entre la isquemia versus la muerte. Sus efectos beneficiosos son dentro de las 48 horas, 72 como máximo del evento isquémico. La asociación de heparina no fraccionada malastrepto es la más utilizada. Bueno, obviamente en tercer nivel nosotros en eso no nos metemos. Hay 2 estudios que han demostrado que los eventos de hemorragia han disminuido con el uso de la heparina no fraccionada subcutánea. El consenso de cardiología argentina te dice que hay que utilizar un IAM de menos de 12 horas de evolución, tratados con fibrinolíticos más que nada, o que estén o no en tratamiento con fibrinolíticos de reperfusión hasta máximo 7 días. Nada, esto como una acotación, pero me había resultado la duda porque uno cuando lo estudiaba siempre te dice hay que utilizar heparina, la verdad que nunca lo utilizamos y la pregunta era ¿por qué? Pero bueno, más que nada porque tienen un rango elevado de seguridad y en los primeros momentos no es tan necesario. No sé si alguien quiere acotar algo de eso, si no, sí o no. Bueno, esta es la red que estábamos hablando recién, la pasé tal cual estaba ahí. Este es el número que hay que presentar al paciente, bien en grande, que lo podemos colgar de última en la guardia para tenerlo siempre disponible. El manejo de pacientes con IAN con supra de nivel. Va a presentar el paciente con dolor, bien característico de un IAM, hacer el electrocardiograma, como decía Maru, siempre dentro de los 10 minutos. Una vez que esté diagnosticado el síndrome coronario agudo, hacemos el tratamiento médico y nos contactamos siempre con la red de IAM para presentar al paciente. Los chicos nos recomiendan que cuando presentemos el paciente debemos pasar por WhatsApp las fotos del electrocardiograma. Te dice que si colocamos, por ejemplo, una vía periférica, tratar de usarla en el brazo izquierdo, no sé si está bien eso. Ajá, en el brazo izquierdo. No sé por qué lo aclaran en grande, será porque algo harán ellos. Siempre con una nota de derivación de a qué hora se hizo la medicación, a qué hora consultó y si es posible a qué hora salió el paciente de nuestro nosocomio. Más que nada eso. Luego cita clara que, por ejemplo, el paciente con dolor y supra, entonces, como dijimos hoy, 300 aspirina, 600 de clopidogrel. Acá ve que aparece otra vez la famosa heparina. 5.000